Bueno, podemos concebir que fue un estallido. En lo que discrepamos en que tú señalas que un estallido social, y yo creo que fue un estallido de violencia. Y hago la clara distinción de lo que ocurre el 18 de octubre con lo que ocurre posteriormente, donde sí pueden haber manifestaciones legítimas, pero lo inicial fue violencia pura y dura. Fueron atentados terroristas, fueron quemas, destrucción masiva de establecimientos públicos y privados, infraestructura que nos servía a todos los chilenos, y eso es un daño irreparable. Por lo tanto, hago esa distinción antes de entrar en las razones y en las causas. Aquí claramente esto obedece a algo que venía planificándose hace, a mi juicio, bastante tiempo y que se ocupó como excusa la alza del transporte público, pero que lo más probable es que hubiese ocurrido igual para la cumbre de la APEC, donde yo creo que estaba preparado, ¿no es cierto?, para generar una manifestación violenta como la que vimos, que iba a ocurrir de todas maneras. Esto se adelantó y era bastante previsible que venía un movimiento de izquierda preparando un evento violento, porque si nosotros analizamos en el tiempo lo que ocurrió en algunos liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, si vemos lo que ocurría con el concepto de la evasión, mucho antes de los 30 pesos, que ya habían ensayos error y esto se había reporteado, si vemos lo que había aumentado el concepto del anarquismo, si vemos cómo había aumentado el tema del narcotráfico y lugares donde no podían entrar las fuerzas policiales, si vemos lo que ocurría con la escalada de terrorismo en la Araucanía, bueno, era sumar 2 más 2 y te iba a dar un resultado evidente. Y es algo que al menos yo mismo, yo dije el 18 de octubre, en un video, cuando estaba recorriendo Chile y estaba en La Serena, y le señalo al presidente que a mi juicio debería declarar el estado de emergencia ese mismo 18 de octubre al mediodía. Y el gobierno llegó tarde. Y además pensaron que no iba a ocurrir nada. Esto no prendió. Claramente prendió en un camino de manifestaciones sociales masivas, pero que no por eso dejaron de ser menos violentas, porque la manifestación social masiva, pacífica, era la cobertura perfecta para los narcotraficantes, para los anarquistas, para los delincuentes y para los políticos muy ideologizados, que vieron aquí una manera de derrocar un gobierno legítimamente electo. Aquí la izquierda utilizó estas movilizaciones sociales para tratar de derribar al gobierno de Sebastián Piñera, que fue electo democráticamente y que fue perdiendo adhesión, pero esa adhesión no se fue a la izquierda. Aquí muchos dicen, no, la gente despertó y lo único que quieren es cambiar el estilo o las políticas públicas. No, si alguien le pregunta a la mayoría de las personas que fueron a manifestarse si quieren ir por el camino de Venezuela o por el camino que lleva a Bolivia o por el camino que lleva a Argentina o por el camino que lleva a Ecuador, van a decir, no, yo no quiero eso. Yo quiero que las cosas se empiecen a hacer bien y que se acaben ciertas situaciones que yo considero abusos. Lo decían las personas, yo también. Si yo cada vez que circulo por las autopistas concesionadas y me suena el ruido del TAC y no me muevo, bueno, digo, aquí alguien está haciendo las cosas mal porque yo estoy pagando por un servicio y aunque fuera caro, bueno, si me lleva en tiempo oportuno al lugar donde yo voy, bueno, lo pienso si lo pago o no lo pago. Pero aquí no me lleva en tiempo oportuno, es un exceso de cobro, exceso de multa y nadie hace nada por cambiarlo. Y si yo veo el tema de las ISAPRE, bueno, claro, la gente está molesta, pero cada vez que alguien cae de ISAPRE a FONASA, lo único que quiere es volver a ISAPRE. Entonces, ¿hay que modificar el sistema? Sí, hay que intervenir. Mañalich trató de intervenirlo en el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y quién se opuso a la izquierda? Bueno, en el tema de la AFP, hay que hacerle mejoras, sí, pero hay que demoler el sistema, hay que irse al fondo de reparto que le gusta a Navarro, a Yasna Proboste, o que utilizó o mal utilizó Miriam Olate, la ex señora de Andrade, que es un sistema de reparto. Vamos a volver al mismo sistema de reparto que a la mayoría de los chilenos no le entregaba ni un peso en los años 70, porque o no llegaban a la edad de jubilación porque se morían antes, o bien los obreros que llegaban no tenían las estampillas en sus libretitas y esos recursos quedaban para aquellos que sí tenían cajas de compensación o cajas de algún tipo que habían logrado a través del lobby parlamentario hacer algo que para ellos era beneficioso, pero para la mayoría de la ciudadanía era muy perjudicial, porque el sistema de reparto al final perjudica a las personas que hacen sus ahorros de manera permanente y creen que el sistema político les va a repartir justamente los fondos, pero finalmente favorece a sus amigos y no a aquellos que hicieron su aporte. Entonces, aquí tuvimos una situación crítica y la tenemos todavía latente, sí. ¿Y dónde se origina esto?
sobre todo, principalmente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque Chile venía en un crecimiento bastante constante, bajando, ¿no es cierto?, se mantenía, pero venía subiendo en los gobiernos de Elwin, en los gobiernos de Frey, en los gobiernos de Lago, incluso en el primer gobierno de Bachelet y en el primer gobierno de Piñera. Pero el impuestazo de Michelle Bachelet, los cambios de las reglas, las concesiones, los cambios en las materias de educación, generaron un deterioro económico tan grande que fue reforzado por el aumento excesivo de los impuestos, que hizo que todo el progreso se detuviera. Y cuando se Sí, detiene, los primeros afectados son las personas más vulnerables. sí. Y eso genera malestar.